Vamos a Marcos capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 16. Ya estamos prácticamente finalizando nuestra serie de estudios en Marcos. Solo nos resta un sermón más. Así que espero que esta serie haya sido de bendición para sus vidas. Marcos 15, a partir del verso 16, dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a aclamarle: «¡Viva, Rey de los judíos!». También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y lo crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de la acusación estaba escrito: «El Rey de los Judíos». Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: «¡Ah! Tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: «He aquí llama a Elías». Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: «Dejen, veamos si viene Elías a bajarle». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». También estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas lo seguían y lo servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Comprando una sábana y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Hasta allí la lectura para hoy. Gracias. Martín Lutero señaló que la cruz prueba todas las cosas. La cruz prueba todas las cosas. ¿Qué quiso decir Lutero con eso?
Bueno, que la cruz no es solamente el fundamento, sino que también la cruz es el juez que dictamina todo verdadero cristianismo. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a la cruz que ella ha perdido el impacto que debería tener en nuestras vidas. Y no me refiero solamente al hecho de que la cruz era un tipo de muerte terrible, atroz, muy dolorosa, sino principalmente me refiero a la gran paradoja que nosotros vemos en la cruz. Es decir, Dios fue crucificado. Dios fue crucificado. Por lo tanto, la cruz no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera. Ella tiene repercusiones tremendas para nuestra teología, pero también para nuestra práctica, para nuestra vida cristiana. La muerte de Cristo en la cruz fue una muerte real. Él ciertamente murió en ese madero. De eso no tenemos dudas. Ahora, al contemplar la cruz, no debemos dejarnos llevar por una morbosidad ansiosa por los sufrimientos que Él experimentó, ni tampoco tenemos que dejarnos llevar por un sentimentalismo superficial del tipo que dice, ay, pobrecito Jesús, mira todo lo que tuvo que sufrir. Sin embargo, la agonía de Cristo nunca debe convertirse en un asunto de interés desapasionado, pues lo que allí sucedió debe conmovernos hasta lo íntimo de nuestro ser. El Hijo Eterno murió en una horrenda cruz. Este día yo quiero llevarlos a meditar sobre el siguiente asunto: el Dios crucificado. El Dios crucificado. En primer lugar, vemos que en este texto se nos presentan los sufrimientos de la cruz. Los sufrimientos de la cruz. Ustedes ven ahí en los versos 16 al 20 cómo Jesús fue insultado, golpeado, se burlaron de él. También están los sufrimientos en la cruz, cuando él estaba allí colgado. Es decir, los sufrimientos de Jesús fueron reales y fueron variados. No solo debemos pensar en estos clavos en sus manos y en sus pies, sino también tenemos que pensar en la humillación que él experimentó, en el abandono que él experimentó. Estos sufrimientos de Jesús en la cruz podrían clasificarse en 4 categorías diferentes. En primer lugar, tenemos su sufrimiento físico. Nuestro Señor sufrió físicamente. Su cuerpo, al igual que nuestro cuerpo, podía soportar hasta cierto límite. Y era obviamente como nuestro cuerpo sensible al dolor. Al igual que el resto de los hombres, Jesús padeció hambre, sed, cansancio, preocupación, tristeza. Pero a diferencia de muchos hombres, él sufrió la agonía de la pasión, es decir, los azotes que él recibió, el hecho de estar varias horas colgado en una cruz, el agotamiento que eso produjo, etc. Y es por eso que el salmista en el Salmo 103, verso 14, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe muy bien lo que es sufrir, sabe muy bien lo que es sentir dolor, porque Él experimentó sufrimientos físicos. Pero también el Señor experimentó sufrimiento emocional. Nosotros sabemos que Él tenía la misma estructura psicológica que nosotros tenemos, con una gran diferencia: no tenía pecado. Jesús experimentó grandes alegrías en su ministerio, pero también una profunda perturbación psicológica. Recordemos que, como nos dice el profeta Isaías, Él fue varón de dolores. Jesús se angustió, por ejemplo, por la dureza espiritual de aquellos a quienes ministraba. Se afligió también por la oposición que él recibió. Lloró en presencia de la muerte, como lo vimos
en el caso de Lázaro, porque vio la muerte como un ultraje, como una ofensa, como algo horrible. También vemos a Jesús llorando por Jerusalén, por la ciudad santa, al verla llena de pecados, al verla llena de dolores, al saber el fin que vendría sobre Jerusalén, porque estaba destinada a la destrucción. Todas esas oscuras emociones se intensificaron cuando Él estuvo colgado en la cruz. Pero además del sufrimiento físico y el sufrimiento emocional, también vemos un sufrimiento social. Recordemos que Jesús amaba al prójimo como se amaba a sí mismo. Es decir, Él no amaba fría y formalmente. Él amaba de manera cálida, de manera afectuosa y naturalmente quería que su amor fuera correspondido. ¿Quién no quiere que el amor sea correspondido? Por lo tanto, no fue fácil para Jesús estar aislado. No fue fácil para Jesús ser condenado por la religión oficial. No fue fácil para Jesús ser considerado una vergüenza y que la multitud pidiera su sangre. El trato que recibió de sus discípulos inmediatos también fue doloroso. Acuérdense que los discípulos fueron elegidos para estar con Jesús, para estar con Él. Y Jesús en su humanidad, Él necesitaba amistad, así como tú y yo necesitamos amistad. Sin embargo, ¿qué vemos en los evangelios? Uno de sus discípulos lo traicionó, otro lo negó y todos lo abandonaron. Murió completamente desprovisto de apoyo, de aliento o de aprecio. Y los que estaban más cerca de Él en ese momento solo pensaban que los había decepcionado. Tenemos sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento social, pero también tenemos sufrimiento espiritual. Y hay dos dimensiones en esto. Una es la exposición que sufrió el Salvador a Satanás y a los poderes del infierno, que comenzaron, como leemos en el relato del Evangelio, con la triple tentación al principio de su ministerio. Y esas tentaciones nosotros leemos que fueron repelidas, pero no debemos suponer que fueron repelidas fácilmente, como si a Jesús no le hubiera costado nada repeler los ataques satánicos. Es muy significativo que se nos diga, por ejemplo en Mateo capítulo 4, que la victoria en el desierto siguió a un tiempo de ayuno. Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y Lucas nos dice que el diablo, después de tentarlo y de que Jesús repeliera esta tentación, lo dejó, pero Lucas es enfático en decir, solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Lo que sugiere que ese ataque satánico nuevamente se renovó y volvió a aparecer en la vida del Salvador. Y sabemos que se volvió particularmente intenso en Getsemaní, donde Cristo tuvo que agonizar contra esta idea de pasar de él la copa. Y probablemente es aquí donde, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, Jesús resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero Getsemaní, nosotros sabemos, fue solo la sombra del Calvario, donde culminó el ataque satánico. Satanás está detrás de la traición de Judas, de la negación de Pedro y de la huida de todos los discípulos. Satanás es el pervertidor de la justicia en los tribunales de Anás, de Herodes y de Pilato. Es el instigador del clamor de la multitud, ¡crucifícale! Es el instigador también de la burla. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lo que enseñan las Escrituras y la experiencia, bien podemos inferir que Satanás sometió la mente del Señor Jesús a un bombardeo
incesante de propuestas pecaminosas, de horribles blasfemias y de presentimientos desesperados. Pero en un nivel más profundo, los sufrimientos espirituales del Señor culminaron en la ruptura de su comunión con el Padre, que está indicada acá por el grito de abandono en el verso 34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es el significado real de esas palabras? Porque aquí no tenemos ni experiencia ni revelación que nos guíe. Es claro que Jesús estaba desprovisto en este momento de todo aquello que podía consolarlo. Por ejemplo, estaba desprovisto de la seguridad del amor de Dios. Estaba desprovisto de la conciencia de la ayuda de Dios. Estaba desprovisto de la certeza de un resultado en victoria. Y el hecho de que él gritara, Dios mío, en vez de gritar, Padre, sugiere que también él sufrió la pérdida del sentido de identidad como el Hijo amado. Fíjense que la encarnación misma fue suficiente para oscurecer la identidad del Señor a los ojos de los espectadores comunes y corrientes. Pero esta incapacidad de Jesús de decir Abba, de decir Padre, sugiere que al final el velo del pecado, la deshonra y el sufrimiento imputados era tan impenetrable que su filiación quedó oscurecida incluso para él mismo. No necesariamente en el sentido de que él dudara si era hijo o no de Dios, sino en el sentido de que esa filiación no estaba presente para él como consuelo en ese momento de extremo sufrimiento espiritual. El hecho de que se sintiera abandonado no significa que en el fin nuestro Señor estuvo solo. Dios había prometido ayudar a su siervo. Y esa promesa, por la inmutabilidad de Dios, no podía romperse. Incluso cuando él estaba solo, cuando estaba abandonado, el Padre que lo había enviado estaba con él. Y el Espíritu lo sostuvo cuando se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, por recóndito, por misterioso que sea este tema del abandono, fíjense, no deja de tener analogías en nuestra vida espiritual. Así como Cristo fue ayudado y sostenido, incluso cuando se sintió abandonado, así la gracia de Dios puede estar apoyándote, incluso cuando te sientes desolado espiritualmente, cuando crees que Dios te ha dejado, cuando no sientes su presencia. La gracia de Dios puede estar allí sosteniéndote. Y lo contrario también es cierto. ¿A qué me refiero? La ayuda de Dios puede estar ausente cuando como cristianos estamos más seguros de tenerla. Dios está conmigo. No importa la porquería que estoy haciendo, no importa la rebeldía que estoy cometiendo, Dios está conmigo. Estoy seguro de que Él está conmigo. Bueno, puede ser que Él no esté contigo en ese momento por causa de tu pecado. Ahora, el abandono de Cristo por parte del Padre tiene implicaciones importantes también para la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, es imposible admitir la herejía modalista. Esta herejía modalista dice que Dios es uno, que a veces se presenta como el Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Es decir, niega la Trinidad. Niega que el Hijo sea una persona distinta del Padre. Pero esta idea del abandono del Hijo, pensado como lo piensan los modalistas, nos llevaría a preguntarnos cómo podría un modo o un aspecto de una persona ser abandonado por el otro. ¿Cómo una fase, un modo de una persona le puede gritar a otro modo de esa misma persona, ¿por qué me has abandonado?
Dice que la relación entre el verbo abandonado por Dios y el verbo que está con Dios es intrigante. Desde la eternidad sabemos que hubo una comunión entre el Padre y el Hijo. El rostro del uno estaba hacia el otro en eterna comunión, en eterno amor. Y en la cruz, aquel que había estado siempre con Dios es abandonado por Dios. Él está fuera. Él es algo impío. Es algo maldito. Estar sin Dios es terrible. Y fíjense que el que estuvo siempre con Dios dejó de estar con Dios para que tú y yo estemos con Dios. Y el Nuevo Testamento lo dice explícitamente. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Todo lo que sufrió, todo lo que Él tuvo que experimentar, todo el dolor, principalmente este dolor espiritual de ser abandonado por el Padre, lo hizo para llevarte a Dios. Para que tú, estando en Cristo, puedas estar con el Padre. Tenemos entonces, en primer lugar, los sufrimientos de la cruz. En segundo lugar, la teología de la cruz. Obviamente, por causa del tiempo que tenemos, solo podemos examinar muy brevemente un área iluminada por el hecho de la cruz. ¿A qué me refiero? A la doctrina de Dios. Fíjense que los teólogos tradicionalmente han considerado el axioma de que Dios no puede sufrir. La Iglesia en Occidente habló de Dios como impasible. La Iglesia de Oriente habló de Él como el Dios de la apatía. Entonces la pregunta es, si a la luz de la cruz nosotros podemos hablar de esa forma. Podemos decir que Dios es impasible y que Dios es apático. Bueno, no cabe duda de que en Cristo sufrió una persona divina. Jesús es el Dios hombre. No puedes separarlo. No puedes decir, esto lo hizo como hombre, esto lo hizo como Dios. No, Él es el Dios hombre, unido en la persona de Cristo. Entonces fue el Hijo de Dios que experimentó hambre, sed, cansancio, que fue crucificado, que murió y que fue sepultado. Aún más fue el Hijo de Dios que en el momento del abandono se negó al apoyo y el consuelo divinos. Pero según la doctrina de la impasibilidad, estas experiencias solo se referían a la naturaleza humana del Salvador. Dios no sufrió. La naturaleza divina no sufrió. Ahora hay algunos aspectos de esta doctrina que claramente nosotros tenemos que afirmar y que podemos aceptar. Por ejemplo, Dios no puede sufrir físicamente porque Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. Dios tampoco puede sufrir ninguna perturbación o agitación emocional interna del tipo que experimentamos nosotros como resultado de conflictos mentales no resueltos o de una integración imperfecta de nuestras personalidades. O tenemos un problema psicológico. Dios tampoco puede perder la compostura, ni mostrar síntomas de estrés, ni agitación. Además, no puede haber en Dios ningún sufrimiento meramente pasivo. Sufrimiento de que Él es solo víctima, sin también ser su preordenador, su controlador. Es decir, el sufrimiento no puede venir hacia Él o caer sobre Él. Dios solo puede experimentar sufrimiento si Él lo toma y si Él va hacia el sufrimiento.
Para Dios, entonces, el sufrimiento solo puede ser una forma de acción. Él se entrega al sufrimiento. Él acepta el sufrimiento. Pero incluso después de todas estas concesiones, persisten serios problemas o serias interrogantes contra la doctrina de la impasibilidad, tal como se ha formulado tradicionalmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la idea de un Dios, o de que Dios es un ser emocionalmente inmóvil y sin pasiones, es completamente antibíblica. La Biblia revela a Dios como un Dios de ira, como un Dios de celos, y también lo revela como aquel que no se complace en la muerte del impío. Por lo tanto, implícitamente, Dios se entristece cuando los seres humanos se destruyen a sí mismos por causa de sus pecados. El Nuevo Testamento incluso nos dice que el Espíritu Santo puede entristecerse. Dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y de manera similar, Dios se revela como aquel que es apasionado en su amor, que ama a la iglesia como un marido ama a su mujer con un amor único, con una devoción única, y que queda completamente desolado, muy triste cuando la iglesia es infiel. Todas estas son partes fundamentalmente importantes del relato bíblico acerca de quién es Dios. Y son completamente irreconciliables con aquellos que dicen que Dios es apático, es impasible, que no tiene pasiones. Segunda cosa, la idea de que Dios no se ve afectado por acontecimientos externos a Él es incompatible con la compasión divina. ¿Qué significa compasión? Bueno, por definición, es que uno se siente conmovido por la miseria humana, sea esta temporal o sea esta espiritual. Dios no puede tener compasión y permanecer impasible. De hecho, si Dios permaneciera impasible, plantearía serias dudas en cuanto a su moralidad. El dolor y la pena que sentimos cuando nos enfrentamos a la inhumanidad, a las privaciones, a la miseria, obviamente debe tener su contraparte y de hecho su fuente en Dios cuya imagen nosotros llevamos. Tercero, la idea de que Dios es impasible y apático es incompatible con la cruz. Y como ya lo vimos, Lutero dijo, la cruz lo prueba todo. La cruz lo prueba todo. No podemos decir que Cristo es nuestra palabra más importante acerca de Dios y no decir que nos referimos a un Cristo crucificado. Tampoco podemos decir que el Cristo crucificado es la imagen de Dios y decir que la cruz es solo una palabra meramente humana, que no tiene nada que ver con Dios, que allí murió el hombre Jesús, no el Dios hombre. Es precisamente el Cristo crucificado quien es la revelación. ¿Y a quién revela el Cristo crucificado? A Dios, a Dios. Por lo tanto, la cruz es la expresión del amor de Dios, es la expresión de la compasión de Dios. El famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8. Verso 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Compasión, amor. Él es aquel cuya conducta es modelo de abnegación y de llevar la cruz. Él es quien cargó
con todo el costo de nuestra redención. De hecho, si fuera tan inmóvil, como dicen algunos, tan desapasionado, como dicen algunos, debe cesar toda conversación sobre Él, porque nuestro lenguaje sobre Él deja de tener sentido. Fíjense, si el Calvario fue imperceptible para Dios, si Él no se sintió afectado en nada, nosotros no estamos hechos imagen de Dios. Y Dios no ama como nosotros amamos. ¿Recuerdan cuando Abraham ofreció a Isaac? Hubo dolor. Cuando Jacob perdió a José, hubo dolor. Cuando David perdió a Absalón, hubo dolor. Si las cosas fueran diferentes, cuando Dios entregó a su Hijo, entonces, o el Padre no ama al Hijo, o su amor es radicalmente diferente a nuestro amor y a lo que entendemos por amor. Y entonces no tiene sentido. Por lo tanto, nos aferramos a la creencia de que no solo Dios Hijo sufrió la crucifixión, sino que Dios Padre sufrió el dolor de entregar a su Hijo. El Padre estaba realmente despojado, así como el Hijo estaba abandonado. El Padre sufrió la pérdida del Hijo, tan realmente como el Hijo perdió la comunión con el Padre. El Padre no sufrió lo que sufrió el Hijo, porque el Hijo fue crucificado, no el Padre. Pero sufrió viendo sufrir al Hijo. Y la agonía mayor de ser quien lo había herido y abandonado. Por decirlo de alguna manera, el Padre tuvo que armarse de valor para no responder al clamor del Hijo, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Calvario no fue un momento aislado de dolor o compasión en la experiencia de Dios. Sus raíces están en la preocupación inicial y permanente de Dios por su creación. Fíjense, la cruz no es la inauguración de esa preocupación, pero ciertamente muestra cuán profundo y cuán apasionado es Dios y cuán lejos Dios estuvo dispuesto a llegar para tu salvación y mi salvación. En última instancia, nosotros podríamos decir que esta preocupación es trina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la agonía de cada uno fue diferente, pero fue real. Y la comprensión resultante del dolor humano es tanto una realidad para Dios Padre, como para Dios Hijo, como para Dios Espíritu Santo. Y es por eso que Dios, la Trinidad, se conmueve con nuestro sufrimiento. ¿No es eso impresionante? Que el Dios eterno, el Dios sublime, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sufre con nuestro sufrimiento. Tenemos entonces los sufrimientos de la cruz, la teología de la cruz y en último lugar la práctica de la cruz. La palabra clave en lo que respecta a la vida cristiana, nosotros ya lo vimos en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta cruz obviamente no puede identificarse con lo que nosotros normalmente llamamos cruces: dolores, molestias, personas difíciles, frustraciones que nos afectan a todos, independientemente si son cristianos o no. La cruz que se nos pide llevar como discípulos no es común a todos los seres humanos. Es el resultado de tomar el mismo tipo de decisión o decisiones que Cristo tomó. Y así
provocar que el mundo nos trate exactamente igual como trató a Cristo. ¿Cómo se encarna esto en realidad? ¿Cómo se encarna esto? Bueno, en primer lugar, esto significa que nosotros debemos identificarnos con los perdidos. Identificarnos con los perdidos. Fíjese, desde la eternidad, Cristo estuvo con Dios. Si Él hubiera permanecido allí, nunca, jamás, hubiera sido crucificado. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Él eligió estar con nosotros y para nosotros. Se identificó plenamente con hombres y mujeres perdidos, compartiendo sus sufrimientos y abrazando sus sufrimientos. Se convirtió también en su defensor y finalmente, ¿qué hizo? Murió por ellos. Murió en lugar de ellos. Ahora fíjense que Cristo no se limitó a identificarse racialmente con el ser humano. Se identificó con un grupo en particular, con judíos, que en aquel tiempo gemían bajo el peso del imperialismo romano. Jesús también se identificó con los pobres, con aquellos que estaban cansados bajo el yugo de los fariseos. Jesús también se identificó con los marginados sociales, como los publicanos y las prostitutas. Y Jesús también se identificó con minorías raciales, como los samaritanos y los sirofenicios. Y lo más sorprendente aún es que Cristo se identificara con aquellos que moral y espiritualmente eran completamente diferentes a Él. Por ejemplo, el contraste ético entre Jesús y la mujer sorprendida en adulterio es enorme. Pero ahí Jesús se convirtió en ¿qué? En el defensor de ella. Ojo, se convirtió en su defensor, pero no llegó a ser como ella. Y tampoco toleró el pecado de ella. Le dijo, vete, no peques más. Yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Por tanto, un cristianismo verdadero. Este cristianismo que porta la cruz debe identificarse con los despreciados, con los indefensos, con los pecadores. Pero la identificación jamás puede convertirse en asimilación. Porque cuando la iglesia sirve a aquellos a quienes el hombre desprecia, la iglesia debe conservar su identidad. Debe seguir siendo la iglesia santa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la cruz debe brillar en las tinieblas, pero las tinieblas jamás deben apagar a la cruz. Una segunda implicación de tomar la cruz es que la iglesia, en su ministerio profético, no puede mantener un bajo perfil. ¿A qué me refiero? A todos nos gusta evitar los problemas. Nos resistimos a hablar cuando deberíamos. Nos aterroriza la verdad de ofender a alguien con el Evangelio. Pero Cristo, Él se negó a mantener un bajo perfil hasta el punto de ser crucificado por no hacerlo. Acuérdense que la cruz no fue algo que a Jesús le sucedió de repente. Jesús la provocó con sus palabras y con sus acciones. Ciertamente nosotros sabemos a la luz de la Escritura que su muerte en la cruz fue un acto sacerdotal, fue expiación. Pero Jesús provocó la cruz con su ministerio profético y especialmente con sus denuncias a estos autoproclamados guardianes de la ley, que era la religión oficial en aquel día. Por lo tanto, en el ministerio profético de la iglesia hoy, debemos evitar el bajo perfil y tenemos que hablar con santa osadía. No tenemos derecho a ignorar los problemas que están en el centro de atención de las personas, sean estos económicos, morales o espirituales. Tampoco tenemos ningún derecho
a hacer de una supuesta preservación de la paz exterior nuestra preocupación primordial. No vamos a ofender a nadie porque no queremos que haya conflictos. No puede haber bajo perfil, por ejemplo, ante el abuso político, ante la delincuencia descarada y ante la intolerancia ideológica. No podemos tener un bajo perfil frente a esos temas. El camino a la cruz significa decirle a la iglesia y al mundo lo que ninguno de los dos quiere oír. Significa ignorar los consejos de aquellos que nos dicen, mejor quédense calladitos para no incomodar a nadie. En tercer lugar, tomar la cruz significa estar dispuesto a no ser nada. Hacer nada. Tomar la cruz significa estar dispuesto a llegar a ser nada. Para Cristo, nosotros sabemos que la cruz fue el resultado de su autodespojo, como nos dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Él mismo se hizo nada. Estaba dispuesto a que su gloria fuese velada y se oscureciera su identidad. Y se volvió tan completamente incógnito que no había nada en su apariencia, en sus circunstancias o incluso en sus logros que llevara a las personas a reconocerlo y que dijeran, ¡es Dios! Y lo mismo tiene que sucederle a la iglesia verdadera. Acuérdense que, como nos dice el apóstol Juan, el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Sin embargo, Cristo fue más allá de simplemente renunciar al reconocimiento y la aclamación. Cristo, Él se convirtió en el sentido más pleno y público en un siervo. Él no se sentó en el lugar de honor con aquellos que servía, sino que Él eligió servir. De hecho, los hombres se escandalizaron tanto por el tipo de servicio que prestó Jesús, tanto por la forma en que lo prestó. Acuérdense los discípulos, no me lavarás jamás los pies. Eso no te corresponde, dijo Pedro. Gente se escandalizaba por el servicio de Jesús. Fíjense, Cristo ni siquiera pudo reivindicarse a sí mismo. ¿A qué me refiero? Él tenía la razón en todo lo que decía. Y él sabía que tenía la razón. Pero él permitió que lo criticaran y que lo vieran como un condenado, como un marginado, como un despreciado, como un derrotado. Muy a menudo, quien sufre se siente respaldado por el conocimiento de que su sufrimiento es apreciado por algunos, ¿no es verdad? Y aunque sí, los perseguidores lo odian, algunos de sus pares lo alaban. ¡Oh, mira cómo está sufriendo este hombre, esta mujer! Mira, qué digno lo que está haciendo. Pero sabemos que para Cristo fue muy diferente. Él sufrió sin admiración. Él sufrió sin compasión. Entonces, cuando la iglesia se encuentra sentada en la misma mesa que los políticos, que los académicos, que los famosos, es prácticamente seguro que ha abandonado el camino de la cruz. Porque busca el amor y la apreciación del mundo en vez de ser sal y luz de la tierra. Y la tentación del éxito es particularmente sutil para aquellos de nosotros que estamos en el ministerio. Porque es muy fácil malinterpretar nuestro papel, considerándolo más legislativo y autoritario
que servicial y pastoral. Hay muchos que buscan servir para ser reconocidos, para ser apoyados, para ser obedecidos. Y a veces mantenemos expectativas de crecimiento, de desarrollo eclesiástico, que reflejan solo la esperanza pecaminosa en nuestro corazón de llegar a tener mayor poder e influencia. Si mi iglesia es más grande, voy a tener más influencia. Mis pares me van a reconocer como un gran predicador porque mi iglesia es grande. Pero la cruz nos dice todo lo contrario. Queridos, Dios el Hijo fue crucificado. ¿Qué paradoja más impactante es esa? El Dios eterno, el Dios que no muere, fue crucificado. Pero fue crucificado por amor. Sufrió terriblemente, es verdad, pero sufrió por tu salvación y por mi salvación. La cruz nos habla del amor del Padre, un amor eterno, firme, apasionado. Así es como Dios nos ama, con todo su corazón. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿la cruz ha cambiado tu vida? ¿Y en qué sentido la cruz ha cambiado tu vida? Si no puedes responder a esa pregunta, recuerda las palabras de Lutero. La cruz lo prueba todo, incluso un falso cristianismo. Oremos. Gracias, Señor, por llevarnos una vez más al Calvario.